te recuerdo que yo hace, no sé, 15 años, 20 años ya, te venía diciendo el tema de que esto iba tarde o temprano, había señales de que la parte de la industria electrónica iba a tender a que la iban a sacar, ¿no? Lo habías dicho, sí, sí. Ya por el 2010, cuando dije aquello de la vaca, que había que matar la vaca, esa fábula hindú, me refería a eso yo, ¿no? O sea, tuvimos un montón de señales de esto, que esto se venía. Lamentablemente no hicimos nada. Yo sí, yo me puse a trabajar en algunos temas, pero nuestra dirigencia política en general, de todos los partidos políticos, no hizo nada. Ujú. Hay veces porque no pudieron y hay veces porque no supieron, pero la realidad es que pasaron casi 15 años de la primera vez que yo intuía que esto se venía muy fuerte y que ya tenía fecha de caducidad y bueno, nada, seguimos con el pool motor, como digo yo. Mm. Desde tu experiencia, Gastón, ¿cuál importante es el régimen industrial fueguino para sostener la economía local y regional? Una pregunta compleja. A ver, hay que separar la 19640 del régimen de la industria electrónica, ¿no? Porque yo personalmente creo que se pueden hacer otras cosas en la provincia que no se han hecho y que podrían tranquilamente permitirnos vivir con productos nuestros de nuestra tierra, como digo. De hecho, te recuerdo que yo fui el que traje el proyecto de los salmones, que en la provincia, por unanimidad, todos los legisladores me votaron una ley prohibiéndome las salmoneras, que hubiese dado trabajo genuino, ¿no? Que ahora parece ser se Este, vuelve a reeditar eso. bueno, yo estoy trabajando con un grupo inversor para que vuelvan, pero no son buenas señales ya el hecho de que haya sacado una ley. O sea, es lo primero que me plantean, que por qué habían tenido ese antecedente. O sea, no es tan fácil volver a seducir a inversores cuando hay situaciones así, ¿no? O sea, es complejo, no es tan fácil. Ujú. Pero bueno, a ver, para pasar en limpio, yo no creo que la única salida de Tierra al Fuego sea la industria electrónica. Es más, creo que, como lo dije en su momento, es nuestra vaca lechera que nos está matando. Pero bueno, hay gente que está viviendo en la industria electrónica y cada vez que uno hace estos comentarios pasa a ser el enemigo, porque en vez de buscar una solución todos juntos, lo único que se hace es criticar a los que opinan diferente. Ujú. Hola, te escucho con mucha estática. Sí, ahí. Sí, ahí mucho mejor. Bueno, No sé si ya. hay, hay algunas voces que, bueno, que hablan del fin de este modelo fueguino. ¿Vos crees que hay alguna salida o alguna otra alternativa ante esta decisión del gobierno nacional? Sí, yo personalmente creo que sí. Creo que están dadas todas las condiciones. Primero, para que desarrollemos lo nuestro y que tengamos una estrategia de mirar lo que tenemos y cómo le sacamos valor agregado a lo que tenemos. Pero bueno, eso requiere de que se sienten todos en una mesa. Cuando digo todos, me refiero a todos. Y que entendamos que no hay otra forma de que empecemos a producir algo para exportar o que atraiga recursos a través del turismo en ciertas condiciones. A mí personalmente me duele mucho la situación y la angustia que vive la gente, ¿no? Porque la gente está en el medio, es rehén de los dueños de la fábrica, es rehén de los sindicatos, es rehén de las malas decisiones que toma el gobierno a nivel nacional en políticas de desarrollo, y entonces la que sufre lamentablemente siempre es la gente, ¿no? Pero Ujú. y hay que entender, o sea, la gente no tiene la culpa, la gente quiere buscar una forma de sustento para su vida, que sea legítima, que le permita crecer, desarrollarse, y la única que tienen hoy, la verdad, es esa. Entonces, ante los anuncios del gobierno nacional, que para mí son muy malos y atemporales, o sea, el gobierno tendría que haber dicho, miren, señores,
tienen tanto tiempo para esto, bueno, empiecen un plan urgente, en 6 meses preséntenme un plan, en un año preséntenme un plan, porque esto se termina, entonces le estás dando una señal para que todos se sienten en una mesa y acuerden un plan de hacia dónde tiene que ir Tierra del Fuego para desarrollarse económicamente. ¿Y qué necesitan? Porque esta es una oportunidad para los jueguinos. Nosotros tendríamos que sentarnos todos en una mesa, todos, y plantear qué es lo que se puede hacer y cómo se puede generar ese trabajo, y probablemente algunos van a salir perdiendo, porque seguramente algunos van a salir perdiendo y van a perder sus lugares, no sé, los gremialistas de la UON. Listo, no se puede hacer electrónica y podemos hacer otra cosa, pero se soluciona el tema de los empleos, haremos otra cosa, no podemos estar siempre atados al régimen extorsivo que tiene la UON con los empresarios y todo lo demás. Hay que hacer cosas más genuinas, desarrollar la pesca, desarrollar la acuicultura, desarrollar la agricultura intensiva, desarrollar la petroquímica, pero estos son títulos históricos que nadie se puso a trabajar en serio. Yo, en su momento, cuando trajimos a la empresa para hacer los salmones, estábamos creando más puestos de trabajo que cualquier fábrica de Tierra del Fuego, pero bueno, lamentablemente tuvimos un boicot, no solo de los ignorantes que actuaron con muy poca información de Ushuaia o algunos que otros de Buenos Aires, sino también hubieron intenciones de que eso no se haga de otros sectores que manipularon a la opinión pública. Uh-huh. Y desde tu experiencia, bueno, vuelvo a decir, vos estás en contacto continuamente con los empresarios, tratando de ver los proyectos y todo este tipo de cosas. ¿Cómo ves a estos empresarios locales en este contexto? ¿Cuál es el margen real que vos ves que tienen para sostener el empleo, la inversión, la producción, con estas nuevas reglas? A ver, los empresarios tienen intereses que no son los de los trabajadores, eso tenemos que saberlo desde ya. Uh-huh. Los empresarios de Tierra del Fuego se han hecho terriblemente ricos, que es parte de los objetivos de los empresarios, maximizar su ganancia, y lo han logrado. Eran empresarios que cuando empezaron no existían y hoy están dentro de los 20 más ricos de la Argentina. Eso no es un problema para mí, el problema es que dejaron en Tierra del Fuego, porque ninguno de ellos vive en Tierra del Fuego, ninguno de ellos se va a quedar, como tampoco muchos de los empleados de la fábrica. O sea, yo siempre lo digo, en la cuadra de mi barrio, que es uno de los más viejos de Chacra, la gran mayoría de la gente ya se mudó y se fue a vivir al norte porque se jubiló, principalmente del Estado, porque no conozco muchos que ya hayan jubilado en fábrica, y ya no vive más en Tierra del Fuego. Eso es otra de las cosas que hay que aclarar. Mi viejo está enterrado en el cementerio local, no está enterrado en su provincia de origen, no sé si me explico. Nosotros ya, primero que estamos mucho antes que las fábricas, y segundo que es nuestro lugar en el mundo, pero hay gente que todavía sigue pensando en volver a su terruño, que tiene derecho obviamente, pero son los mismos que después no te dejan avanzar con las cosas que nosotros necesitamos hacer en Tierra del Fuego. Tenés razón en eso, ¿eh? La verdad que tenés mucha razón en eso. ¿Y qué te merece, por ejemplo, esta tregua que a la vez es una incertidumbre total hasta diciembre? ¿Sirve? ¿Es una solución o es una bomba de tiempo que puede llegar a explotar en diciembre? Yo no conozco cuáles son los costos ni las decisiones que tienen los empresarios. Lo que sí te puedo decir es que es una oportunidad para que nos sentemos todos a pensar hacia dónde tenemos que llevar la provincia. Quizás no sea la industria electrónica, quizás no sea la industria textil, quizás sea la industria petroquímica, quizás sea la industria de la pesca, quizás sea el desarrollo agroindustrial, quizás sean los salmones, quizás el turismo, quizás la explotación de krill. No sé, hay un montón de otras cosas que podemos hacer. A mí me consta que hay otros países en el mundo que viven súper bien con los mismos recursos que tenemos en Tierra del Fuego. Entonces, es hora de sentarnos a diagramar entre todos hacia dónde queremos llevar la provincia
Y yo te puedo asegurar que yo he hecho algunos cálculos y nosotros podemos cambiar realmente la matriz productiva. Acá siempre se habló de ampliar, y yo siempre dije que era un error decir ampliar la matriz. Pero se decía para que no se sientan susceptibles los empleados ni los sindicalistas de la UOM. La realidad es que siempre yo tuve claro que hay que cambiar la matriz productiva. O sea, la industria electrónica tarde o temprano, les guste lo que yo diga o no, va a desaparecer. Porque no va a poder tener competitividad. Pero no es que yo soy un adivino, o sea, hoy ya las fábricas más importantes de celulares hacen automáticamente el celular. El trabajo, ya en el 2014, cuando yo estuve en Corea y en Vietnam, las fábricas ya no empleaban prácticamente gente, el trabajo estaba en el diseño y en la programación, y eso nosotros no mutamos hacia ese lugar. Entonces nos vamos quedando, pasaron 15, 20 años y no hemos cambiado mucho. Lo único que hemos logrado es mayor automatización en algunos procesos y no mucho más. La realidad es que hay que entender que no puede ser las personas que están trabajando no pueden pasar por este estadio. Yo lo he vivido en carne propia, o sea, tanto mi madre como mi padre trabajaron en fábrica. Yo mismo en algún momento trabajé unos contratos de esos basura que tiene la UOM, y entonces realmente conozco cómo funciona, la desesperación que te genera, no saber si te renuevan, si no te renuevan, si te suspenden, si no te suspenden, sumarle a esto que fue una señal muy contundente del gobierno nacional. Ahora, lo que nosotros hemos ganado estos, no sé, 6, 7 meses que ganamos hasta diciembre, nos tendrían que permitir a todos sentarnos en una mesa y decir, ok, bueno, esto ya deja de ser competitivo, y ¿qué vamos a hacer? Y ahí empezar a pensar rápidamente un plan estratégico para salir adelante y dónde poner las inversiones y explicarle al gobierno nacional qué es lo que necesitamos para que eso se cumpla. Y yo creo que la solución pasa por ahí. Y viendo un gobierno que acelera las curvas, que no va a volver atrás, y por otro lado viendo una provincia, digo, en la cual somos totalmente oposición al modelo que lleva adelante el presidente, ¿vos crees que se puede? Yo no coincido, yo no creo que toda la gente de Tierra del Fuego sea oposición al modelo que lleva el presidente. Yo personalmente no creo eso, primero. Segundo, tampoco es que, viste, pues yo escucho y veo mil cosas, ¿viste? Un tipo le hacen una entrevista, obrero de fábrica, rasgándose las vestiduras, diciendo que nos están entregando, que el nacionalismo, qué sé yo, y en la mano un teléfono iPhone, ¿viste? Y a los políticos de Tierra del Fuego los he visto a todos con teléfonos iPhone, ¿viste? Un poco de coherencia tienen que tener, un poco de coherencia. En Tierra del Fuego hay un consumo de tecnología iPhone impresionante. Después no se jode, ¿viste? A mí me jode ver que dicen una cosa y hacen otra. Hay una hipocresía con eso. Entonces, yo personalmente no creo que todo el mundo esté pensando que la única solución sea en la fábrica electrónica. Habemos mucho, y yo hablo mucho con gente de Tierra del Fuego, que esto es bueno porque le va a permitir desarrollar otras oportunidades de negocio, como puede ser la agricultura intensiva, como pueden ser los salmones, como puede ser el turismo, como puede ser la petroquímica. Nos va a permitir salir de este atosiguero que nos han metido, de esta encrucijada que nos han metido sin sentido. Porque además ya teníamos señales, hace más de 15 años que teníamos señales en esta situación. Ahora, la última, Gastón, ¿vos crees que realmente esto lo tomó de sorpresa a la UON y a las autoridades, a los mismos empresarios, o hay algo que por ahí no sabemos nosotros? Digo, porque, porque es cierto, porque es cierto. A ver, a mí no me tomó de sorpresa, estaba dentro de las probabilidades de las cosas que podían pasar, que este gobierno, además había una presión muy grande a nivel nacional sobre la 19640, sobre Tierra del Fuego, por ende vos tenías señales permanentemente en los medios, en las entrevistas de los periodistas, en la Cámara de Diputados, en las charlas económicas que se hacían en los foros y todo lo demás, de que todos pedían que hagan algo con Tierra del Fuego. Entonces, nadie puede decir que lo tomaron de sorpresa. Quizás el día del anuncio fue de sorpresa, pero que algo iban a hacer era obvio. Algo iban a hacer. Yo, como te digo, siempre hay señales de lo que va a venir. Entonces, nosotros tenemos una gran oportunidad, para mí,
Pero bueno, hay que buscar a los referentes y a los líderes que se sienten a coordinar esas oportunidades, hacer un plan, consensuar el plan con toda la comunidad, porque a mí me hacen reír algunos, escriben planes estratégicos para las ciudades o escriben planes que lo escriben entre 4 o 5 con una encuestita y un focus group. No, las cosas se hablan entre todos y ahí se decide hacia dónde se puede ir. Y cuando se dice que esto es un pedido expreso del Fondo Monetario Internacional, Pero, a ver, Agustín, yo te veo muy enfocado en esta situación y yo te digo, vos tenés una oportunidad, porque tenés un medio de comunicación, de empezar a charlar con la gente a ver si hay en la cabeza de la gente otras ideas de cómo se puede vivir en Tierra del Fuego. Yo viví en Tierra del Fuego, bien, pero, yo viví en Tierra del Fuego antes de la fábrica y yo conozco otras cosas que se pueden hacer. Entonces, hay que empezar a pensar desde ahí. O sea, a mí si el FMI le dijo al presidente que tenía que bajar el régimen y qué sé yo, y el presidente acató, bueno, el presidente no cumple con los estándares mínimos de un líder que se jacte de ser un líder. Él sabrá cómo después le responde al electorado. Para mí no es un problema que el tipo lo haya hecho o no lo haya hecho. Para mí el problema es que nosotros, los que vivimos en Tierra del Fuego, no sabemos a dónde va la provincia. Si va a ser una provincia que va a ser un desierto en unos años, o realmente vamos a trabajar para tener un vergel producto de que nos pusimos a ver qué oportunidades tenías. Mira, yo te cuento, tanto Japón como Taiwán son dos islas, o Japón tiene dos islas, pero Taiwán tiene una isla muy chiquita, que no hay nada, y sin embargo son países súper desarrollados. ¿Por qué? Porque lograron entender que tenían que vivir con lo de ellos y les cuesta un montón el esfuerzo, transformarse, pero a lo largo de la historia lo fueron haciendo y eso les permitió un nivel de vida y un desarrollo que lo tienen pocos países en el mundo. Uh-huh. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? No esperar que nos den la teta de una vaca como la industria electrónica y empezar a pensar otro tipo de oportunidades y empezar a exigirle a los políticos que se dejen de pelotudear y empezar a hacer cosas en serio por la gente. Y para eso hay que juntar a toda la sociedad y decirle, bueno, estas son las oportunidades y estas son las trabas que tenemos. El gobierno nacional no quiere hacer esto, o tal grupo inversor nos está boicoteando con esto otro. Porque hay que decir las cosas. O sea, desde que yo soy chico, recuerdo que siempre se iba a hacer una petroquímica. Me acuerdo cuando vino Alfonsín, que mi padre me llevó a la misión, pasando la misión, que pusieron la placa fundamental. Muy poca gente se debe acordar que estaba el dueño de Isla Grande, de la casa de alfombra y papelería, que estaba con ellos, y yo era chiquito, muerto de frío ahí, yo no entendía qué iban a hacer, y bueno, nunca hicieron nada, ¿no? Uh-huh. Y anécdotas como esas tenemos un montón. Después, por un montón de razones, entre ellas la corrupción, terminaron poniendo una planta en Chile, que es Nutanex, que genera miles de puestos de trabajo, y no la pusieron en la Argentina, y el 90% del gas que usa esa planta sale de la Argentina, no sé si sabías. Sí. Entonces, acá hay que poner las cosas como nosotros tuvimos nuestra propia pastera, como para ponerlo significativamente, ¿no? Y esa planta pudo haber estado en Tierra del Fuego, entonces hay que empezar a aclarar las cosas. Hoy tendríamos 1.600, 1.800 puestos de trabajo en la industria del salmón. No, sin embargo, por unanimidad nuestros legisladores sacaron una ley rapidísimo prohibiendo las salmoneras. Entonces, también tenemos responsabilidad de estar como estamos y no haber generado otras alternativas. Gastón, querido, como siempre, claro en tus conceptos, me encantó charlar con vos, buscar otra visión como vos dijiste, cuando hablas de responsabilidad, por eso pensamos decir, hablemos con alguien que ya, como vos dijiste, lo habías anticipado, lo venís diciendo, sos una persona, vuelvo a repetir, muy, muy informada, con muchísimo contacto y viajado, y por ende para mí tu opinión es muy valiosa. Ok, bueno, muchas gracias, te agradezco. En realidad yo creo que hay muchas opiniones como las mías porque tengo varios grupos de WhatsApp de Tierra del Fuego y hablamos bastante de estos temas estos últimos días y yo me di cuenta que había muchos que dicen, bueno, empecemos a pensar en lo nuestro, en qué podemos hacer. Lamentablemente eso que está abajo todavía no llegó a la dirigencia de Tierra del Fuego.
Te mando un abrazo enorme, Gastón, y espero verte pronto. Un fuerte abrazo. Saluda a Lorena. Hasta luego.